Listo, chicos. Ahora sí, empezamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemática, ¿ok? Como les había dicho, ya cerramos el tema de la estadística, hicimos un buen repaso de estadística. No es que vimos todo, porque es falso, no lo vamos a ver todo, ni todo lo que necesitan saber tampoco, pero fue un buen repaso. Hablamos de todas las medidas de tendencia central, en datos agrupados, en datos tabulados y en datos sin agrupar o sin organizar en una tabla de frecuencia, digámoslo así. Y además de las medidas de tendencia central, vimos también las medidas de posición y lo que es el diagrama de caja y bigote. ¿Ya? Repasamos, hicimos suficientes ejercicios. Ahora vamos a empezar hoy un tema nuevo que es de probabilidad. ¿Okay? Por lo general, cuando la gente dice estadística, lo asocia siempre con probabilidad, pero no son lo mismo, chicos. La estadística se encarga de analizar datos que ya están dados, ¿ok? O sea, bueno, hay dos partes de la estadística también. Está la estadística descriptiva, que es lo que les estoy diciendo, se encarga de analizar los datos que ya están dados, o sea, algo que ya pasó, una encuesta que ya se realizó, ¿ok? Yo analizo esos resultados. Eso es estadística descriptiva. Y la otra es la estadística inferencial. ¿Qué significa estadística inferencial? Que yo trato de adivinar el futuro o de adivinar un suceso enfocándome o analizando los datos que ya tengo anteriores. ¿Ok? O sea, yo busco un patrón. Y esto es lo que se usa por lo general en el deporte. ¿Ok? Por ejemplo, ya, los mejores jugadores del mundial, de este mundial que va a empezar la semana que viene, el domingo, no la semana que viene, este domingo empieza el mundial. Ya, ¿por qué dicen que los mejores jugadores son Messi y Cristiano Ronaldo? ¿Quién me puede dar una opinión? ¿Por qué Messi y Cristiano Ronaldo son los mejores jugadores Porque han sido actuales? avalados los mejores jugadores de la historia. ¿Pero por qué? Porque la gente dice, ya, es el mejor de la historia y ya. No, ¿O porque por han qué? ganado títulos, copas, balones de oro, botas de oro. Exactamente. Hay números que avalan eso. Han sido Pichichi de la Liga Española, Cristiano Ronaldo se fue para, bueno, tuvo antes en el Manchester United y tuvo tremendas estadísticas, se fue para Juve y tuvo buenas estadísticas todavía. Entonces son jugadores que han ganado muchos partidos, que cuando juegan hacen goles, o si no hacen goles hacen asistencia. Todo eso son estadísticas que suman al jugador para ser uno de los mejores del mundo o en la historia, como dice Sebastián. Ahora, para mí, un jugador que no tuvo tanto número, pero que para mí es el mejor de la historia, es Ronaldinho. ¿Ya? ¿Qué pasó con Ronaldinho? Bueno, que era un jugador que era mala conducta. Afuera del campo hacía sus maldades y eso le afectaba también un poco dentro del campo. Entonces él no tuvo la carrera que él debió haber tenido. Pero Ronaldinho, un astro, para mí. Ahora, saliéndonos del tema del fútbol, volviendo a la matemática, hoy vamos a ver la probabilidad, que la probabilidad también es parte como de esa estadística inferencial, pero el enfoque es distinto. El enfoque es totalmente distinto, porque en la estadística inferencial no hay una, no hay una parte determinística, no es como que yo pueda saber matemáticamente hablando que Messi va a hacer un gol hoy. ¿Ya? En la estadística, o sea, la estadística me puede decir que Messi hace un gol cada 90 minutos, pero yo no puedo decir que si hoy juega Messi va a ser un gol. ¿Sí me entiendes? ¿Ya? Yo no puedo asegurarlo, porque depende de muchos factores, obviamente. En cambio, en la probabilidad, yo puedo decir cuál es la probabilidad de cada evento. No es que voy a adivinarlo obligatoriamente, pero sí puedo decir cuál es la probabilidad de ese evento, matemáticamente hablando. Es un número exacto que al final, a la larga, si tú haces muchos experimentos, lo más probable es que suceda en esa probabilidad. Estoy repitiendo mucho la palabra probabilidad otra vez. Ahora, chicos, para poder entender el tema de probabilidad, tenemos que hablar primero de lo que es el espacio muestral y lo que es un evento. ¿Quién me ayuda a leer lo que dice aquí a la derecha? Vamos a empezar leyendo eso. Cualquiera de ustedes, ¿quién me ayuda a leer ahí? Ajá, adelante, Catrín.
¿Qué dice ahí? La probabilidad de un suceso es una medida de posibilidades de que este suceso ocurra. La probabilidad de un suceso es un número real. Ya va. O sea, ahí estás leyendo la parte de aquí arriba. Eso está bien. Pero yo quiero empezar leyendo esto que está a la derecha. ¿Qué es el espacio muestral? Perdón. ¿Ya? Espacio muestral y evento. El conjunto ese de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio se denomina espacio muestral. Un suceso o evento A es un subconjunto del espacio muestral, es decir, un resultado posible o un conjunto de ellos. Ok. ¿Alguien entendió lo que leyó Katrina? ¿O Katrina entendió lo que leyó? ¿O eso no está en chino, está en otro idioma? Eso está en Taiwán, en Taiwán. Está en taiwanés, está en taiwanés. Ok. Vamos a Son tratar de... todos los sucesos posibles de un caso, ¿no? Ok, ¿qué es un experimento? Vamos a empezar a hablar de qué es un experimento aleatorio. ¿Qué entienden ustedes por experimento aleatorio? Lanzar un dado. Lanzar un dado. Eso es un experimento aleatorio. ¿Por qué es aleatorio, Katrina? Porque puede salir cualquier número del 1 al 6. Exactamente. Eso significa aleatorio. La palabra random en inglés significa aleatorio en español. Es que puede salir cualquier ejercicio. Eso es random. ¿Ya? Entonces, un experimento aleatorio puede ser lanzar un dado. ¿Quién me da otro experimento aleatorio distinto que no sea lanzar un dado? ¿Qué otro experimento puedo hacer yo que sea aleatorio? Las cosas estas de bingo, los números del bingo. Ok, hacer un sorteo de un bingo. Ok, eso está bien. Yo tiro las bolitas en el bingo, le doy vuelta y en la bolita que salga, eso es un sorteo aleatorio. Es aleatorio. Ajá. Dígame un tercer ejemplo de experimento aleatorio. Cara o cruz. Cara o cruz. Yo tiro la moneda, entonces puede salir cara o sello. Eso está bien. ¿Ves? Ese es otro experimento aleatorio. ¿Ya? Entonces, un experimento aleatorio es algo que puede tener distintos resultados y que yo no sé cuál va a ser el resultado. ¿Ok? Eso es un experimento aleatorio. ¿Sí se entendió? Sí. Ahora, del experimento aleatorio, yo puedo definir un espacio muestral. ¿Qué es lo que me dice ahí de espacio muestral? ¿Qué significa espacio muestral? Son todos los casos posibles. Todos los resultados posibles. Ok, Katrina, en el ejemplo del dado, ¿cuál es el espacio muestral de lanzar un dado? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Ok, y ahora vamos a hablar un poquito de la notación matemática, porque esto no lo pensé. Si yo sé, hubiese dejado más espacio para escribir en esta diapositiva. Pero me falta decirles la notación matemática. Primero, el espacio muestral en matemáticas se representa con la letra sigma. Esa es otra letra griega. Esta está en mayúscula, ¿ok? Sí, no, eso no es sigma, ese es omega. Disculpen. Ese es omega. Entonces, eso es el espacio muestral, omega. Entonces, si yo voy a definir cuál es el espacio muestral de lanzar un dado, yo abro llaves porque los conjuntos se hacen dentro de una llave y yo digo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro el conjunto. Ese es el espacio muestral de lanzar un dado. ¿Se entendió esto? Sí. Todos los resultados posibles. Ahora, en matemática les pueden pedir a ustedes el numeral del espacio muestral. Numeral, hashtag, omega. El hashtag se llama numeral. Entonces, el numeral del espacio muestral ya no es todos los resultados posibles, sino la cantidad de resultados posibles. En este caso, ¿cuántos resultados posibles tengo al lanzar un dado? 6 resultados, ¿no? Igual. No escuché, Seba, no escuché, 6 Seba. resultados, ¿no? 6, exactamente. Hay 6 resultados posibles. O sale un 1, o sale un 2, o sale un 3, o sale un 4, o sale un 5, o sale un 6. En total son 6 resultados posibles. ¿Ves? Entonces, ojo que ustedes tienen que saber diferenciar cuando les están pidiendo el espacio muestral, o sea, si le dicen espacio muestral, les están pidiendo todos los datos, todos los resultados posibles, el conjunto, o si les piden numeral del espacio muestral, es la cantidad nada más, la cantidad de datos. ¿Sí se entiende la diferencia?
Sí, Sí. sí. Ok. Ahora voy con un suceso o evento. ¿Quién me da un ejemplo de un suceso o evento? Si entendieron lo que leyeron ahí. Que al lanzar un dado salga el 4. Ok, eso es un suceso. Algo muy particular. Yo doy un ejemplo o un resultado de lanzar el dado. ¿Ya? Entonces, voy a poner aquí los ejemplos. Lanzar el dado, un dado, una moneda. Y dijimos otro, el bingo, jugar bingo. Jugar bingo. ¿Ok? Sacar una bolita al bingo, mejor dicho. En el caso del suceso o evento, entonces es un ejemplo muy particular. Que salga 4, que al lanzar un dado, vamos a poner aquí, salga 4 al lanzar el dado. Ese es un evento. Dígame otro que no sea de lanzar un dado. ¿Con números? ¿No escuché? ¿Con números? Con números o con lo que ustedes quieran. No, no hace falta que sea con números. El mismo de cara a sello. Ok, pero dame otro, que no sea de cara a sello tampoco. Eso está bien, Sebastián. Pero, por ejemplo, o sea, para que sea un suceso, tú tienes que decir que salga cara al lanzar una moneda. Eso es un suceso. ¿Ok? Pero quiero que me des un ejemplo distinto que no esté arriba. Ajá, a ver, ¿qué suceso puedo evaluar yo? Que no esté arriba. Como una lotería. Ya va, pero es que no entiendo a qué te refieres con una lotería. Es muy amplia la lotería. Tiene que ser un ejemplo más específico. Por ejemplo, la probabilidad de que yo me gane la lotería, eso es un suceso, ¿ya? Pero para que yo me gane la lotería, tienen que pasar muchas cosas distintas, ¿ya? Entonces, o sea, yo puedo evaluar la probabilidad de que una persona se gane la lotería y eso es un suceso. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Hay que decirlo como que más específico. Probabilidad de que alguien se gane la lotería. De que alguien gane la lotería. Lotería. Ok. Y otro suceso distinto podría ser hablar de, por ejemplo, no sé, saber si mañana va a llover o no. ¿Ok? Yo puedo analizar la probabilidad de que llueva un día de la semana. Eso es un suceso también. ¿Sí se entiende esto? Sí. ¿Ya? Ok. Ahora sí. Catrina ya había leído aquí la probabilidad del suceso, que es una medida de la posibilidad de que esto ocurra. ¿Ok? Entonces, la probabilidad, lo que significa eso, yo le asigno un valor numérico a algo que estoy viendo si puede ocurrir o no. Le asigno un valor numérico. Y para yo asignarle ese valor numérico, utilizo esta regla. Esta regla aquí en Chile la llaman regla de Laplace. ¿Ok? Por si acaso, si ustedes están viendo esto en sus colegios, probablemente les digan esta fórmula como regla de Laplace. Para mí, esta regla es simplemente hablar de fracciones. ¿Ya? Cuando ustedes vean probabilidad, piensen en fracciones. Y las fracciones ya ustedes saben que pueden representar en decimales, en porcentajes o en fracciones. Y las tres cosas son lo mismo. Acuérdense siempre de eso, muchachos. Las tres formas en que pueden escribir una fracción. Entonces, en este caso yo lo que veo, número de casos favorables entre número de casos posibles. ¿Ok? O lo que es lo mismo, yo puedo decir la parte de un todo. La parte de un total. O también puedo decir casos favorables
dividido entre espacio muestral, que es el total. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, al lanzar una moneda, que ese es el ejemplo que ya ha dado Sebastián 2 veces hoy. Al lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? El 50%. ¿Por qué es el 50%, Sebastián? Porque pueden salir una de las dos. Ok. De que salga cara es una, porque es un solo caso favorable, y el espacio muestral es 2, porque puede salir cara o sello. ¿Sí se entiende? Entonces, como es 1 de 2, es un medio, o 0,5, o 50%. ¿Se entendió eso? Ahora, cuando ustedes van a evaluar un evento, por ejemplo, yo voy a tomar el ejemplo que salga 4 a lanzar un dado. Voy a tomar ese evento que me lo dio Katrina hace unos minutos. Entonces, yo voy a tomarle esto y le voy a asignar la letra E. Y yo voy a calcular la probabilidad de E. Probabilidad de E sería que salga 4 al lanzar un dado. ¿Cuántos casos favorables hay? 1, 1. ¿Y cuántos casos posibles hay? 6. Entonces esto es un sexto. Si yo quiero llevar esto a porcentaje, ¿cómo lo hago? Un sexto, ¿cómo lo llevo a porcentaje? ¿Quién se acuerda? Habría que volverlo a decimal primero, ¿no? Correcto. ¿Cómo lo llevamos a decimal? El decimal de 1,6 es 0,15, ¿no? No. Primero, no es 1,6, es un sexto. Tampoco es Ajá, eso. 0,15. Tampoco es 0,15. ¿Cómo lo llevamos a decimal? Está bien que se lo aprendan de memoria, pero apréndanse de memoria bien, porque si no, ahí sí estamos mal. Entonces, ¿cuál será? Si no se lo saben de memoria, entonces les toca hacerlo a pie. ¿Qué es lo que hay que hacer? Profe, no es, no es 0,1. Ok, pero te faltan muchas cosas, pues el 0,1 es un décimo. Entonces tienes que dármelo más, con más exactitud, más decimales. ¿Qué hiciste, Sebastián, para saber que es 0,1? ¿Qué hiciste para saber que es 0,1, Sebastián? ¿O qué se hace para saber cuál es el decimal? Que tiene que dividir la fracción. Exactamente. ¿Cuánto da esa división, Winder? A 0,111, perdón, 0,1666 con 13. ¿Seguro? ¿Sí? 1, quedan 4, multiplico por 6, son 36, quedan 4 otra vez, y así sucesivamente. O sea, el 6 se repite infinitamente. ¿Ok? Entonces, no es que voy a escribir 36 nada más, sino que le pongo la rayita arriba. Ese es el decimal. 0,1 con el 6 periódico. Y si lo llevo a porcentaje, ¿cuál sería ese porcentaje? 16%. 16,6%. Muy bien. Eso es todo. Listo. ¿Ya? Entonces, recuerden, muchachos, aprenderse de memoria algunos sirve bastante. Si no se lo saben de memoria, hagan la división, háganla bien. Y después multiplican por 100 y ahí tienen el porcentaje. Listo. No lo voy a volver a explicar. Si tienen dudas, pregunten que ahí sí les explico otra vez. Pero la idea es aprovechar lo que ya sabemos para aprender cosas nuevas. Y esto al final es un repaso de fracciones, no es nada del otro mundo. Esto es súper fácil. Ahora, chicos, la probabilidad de un evento siempre tiene que ser positiva. Es imposible que yo les diga, no, hay una probabilidad de -20 de que mañana llueva. Eso es falso. Nada tiene una probabilidad negativa. Siempre es positiva o cero. ¿Ok? Entonces, es un porcentaje, además que tampoco puede pasar del 100%. ¿Ok? Es imposible que yo diga, no, la probabilidad de que mañana, no sé, que mañana salga a trabajar es del 1000%. No, eso es mentira. La probabilidad siempre va del 0 al 100.
Cuando algo tiene una probabilidad del 0%. ¿Qué significa que una probabilidad sea del 0%? De que No nunca puede pasar. pasa. No va a pasar. Eso se llama evento imposible. ¿Ok? Cuando ya tú sabes que la probabilidad de algo es 0%, significa que es un evento imposible. ¿Ya? Un ejemplo de un evento imposible es la probabilidad de que salga un 7 al lanzar un dado. ¿Ya? En el dado no va a salir un 7 porque nada más llega del 1 al 6. ¿Ok? Entonces, eso es un evento imposible. ¿Y qué pasa cuando la probabilidad de algo es 1? ¿Qué significa que la probabilidad de algo sea 1? ¿No escuché? ¿Qué es posible? Es posible, no. Es seguro, es un suceso seguro. ¿Ok? Cuando es 1, recuerden que el 1 como número decimal es lo mismo que el 100%. La unidad es el 100%. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando tú tienes una probabilidad del 100%, eso significa que es seguro. Por ejemplo, la probabilidad de que salga un número del 1 al 6 al lanzar un dado. Eso es un evento seguro. ¿Se entendió? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, 0% es un suceso imposible, así se llama, y 1% o 1 o 100% significa suceso seguro. Lo que esté entre 0 y 1 es un suceso probable. ¿Ok? Puede ser muy probable si está cerca del 100% o poco probable si está cerca del 0, pero es probable siempre o posible. Cualquiera de las dos son válidas. ¿Sí se entendió? Ok. Ahora, además de esto, del 0 al 1, aquí se pueden separar los sucesos en incompatibles e independientes. Yo no diría como que sean dos cosas totalmente distintas. ¿Ok? Porque los eventos pueden ser incompatibles y después ser independientes también. Sino que son dos formas de calcular una probabilidad. Dos formas distintas de calcular una probabilidad. Si a mí me dicen que dos sucesos son incompatibles y yo voy a calcular la probabilidad de que ocurra A o B, entonces simplemente tengo que sumar las probabilidades. La probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces, lo que quiero, más allá de que entiendan lo que es incompatible, quiero que entiendan lo que es la O. ¿Ok? La O significa que se van a sumar o se van a unir esos dos eventos o sucesos. Por ejemplo, si yo les digo que la E es que salga un 4, la probabilidad de que salga un 4 al lanzar un dado, y voy a poner dos eventos. Entonces, está el evento E, que es que salga el 4. Salga un 4 al lanzar un dado. Y E2, vamos a poner la probabilidad de que salga un número impar al lanzar el dado. ¿Qué significa? O sea, ¿saben lo que son los números impar? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número impar al lanzar un dado? Casos favorables entre casos posibles. ¿Cuántos casos favorables hay de que salga un número impar al lanzar un dado? 3 casos. Tres casos favorables, correcto. ¿Cuáles son? Sebas. El 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Muy bien. Ahora, ¿cuántos casos posibles hay? 6. 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de esto? Y 3 entre 6, 50%. 50%. Eso es. Pueden simplificar la fracción. Les recomiendo siempre simplificar la fracción. Si dividimos entre 3 queda un medio. Me equivoqué. Un medio y el un medio ya saben que es 0,5 o 50%. Listo. Eso es todo. Muy bien, Sebas. Ahora, si yo les digo probabilidad de que salga un número impar o salga 4
al lanzar un dado, escuchen la palabra o salga un 4 al lanzar un dado, significa que yo estoy pidiéndoles probabilidad de E unido con E2. ¿Ok? La palabra O va a ser una unión. Vamos a escribirlo aquí. Probabilidad de A unido con B. Y esto va a ser la suma de las probabilidades. ¿Ok? Esto se suma, solamente se suma cuando sean incompatibles. ¿Ok? No siempre los eventos van a ser incompatibles. ¿Qué significa incompatible? Que el 4 no es un número impar. Eso es incompatible. ¿Ok? No, el 4 no está entre los números impares al lanzar un dado. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Entonces, si yo busco la probabilidad de la unión, va a ser la probabilidad de que salga un 4 más la probabilidad de que salga un número impar. Que habíamos dicho que era un sexto más 3 sextos. ¿Cuánto es un sexto más 3 sextos? 4 sextos. 4 sextos. Al simplificarlo entre 2, me quedaría 2 tercios. 2 tercios. ¿Y eso qué porcentaje es? $0,6 periódico, que es 66,6%. ¿Ok? Recuerden que un tercio es 0,3 periódico. 2 tercios, 0,6 periódico. ¿Ya? Entonces, ahí lo tienen. Esos son números que tienen que saberse de memoria. Esta forma de calcularlo, sumando las dos probabilidades, es una forma de hacerlo, y la otra es simplemente decir, bueno, la probabilidad de que salga un 4 o salga un número impar, yo analizo cuántos casos favorables hay de que salga un 4 o un número impar. ¿Cuántos casos favorables hay? Hay 4, pero sí, 4. Hay 4, porque está el 1, el 3 y el 5, que son los impares, y además está el 4. Esos son los 4 casos favorables. ¿Ya? Y lo divido entre el total de casos, que son 6. Entonces, por eso son 4 sextos. Esa es otra forma de hacerlo. ¿Se entendió esto? Sí. Ya, perfecto. Y luego están los sucesos independientes. ¿Ok? Los sucesos independientes significa que el primero no afecta al segundo, no afecta la ocurrencia del segundo. Es decir, que salga un 4 no tiene nada que ver con que si yo lanzo el dado otra vez, aparezca un número impar. Eso no tiene nada que ver. ¿Sí se entiende? Esos son sucesos independientes. Entonces, si son sucesos independientes, yo voy a tener probabilidad de E intersectado. Aquí, broma, no me dejes escribir esto. ¿Vale? Aquí voy a hacer. Probabilidad de E intersectado con E2. Yo les había hablado ya de la I, de la O y la I. Aquí la I significa A intersectado con B. ¿Ya? Es igual a la probabilidad de la multiplicación. Entonces apréndanse eso. La O es la suma, la I es la multiplicación. ¿Ok? Eso es para toda la matemática al final. Toda la matemática pasa lo mismo. Pero estas fórmulas no se aplican siempre. Esto es para cuando son incompatibles y para cuando son independientes. Yo después les voy a enseñar sucesos que no van a ser incompatibles y qué fórmula van a usar. Y así sucesivamente. Entonces, cuando es intersección, probabilidad de que salga 4 y salga un número impar al lanzar un dado, entonces ya yo lo estoy analizando como dos dados distintos. Ya tienen que ser dos dados distintos. Porque si yo lo analizo en un mismo dado, no hay ninguna probabilidad de que salga un 4 y salga que salga un 4 y salga un número impar al mismo tiempo. ¿Sí se entiende? Porque el 4 no es un número impar. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ya? Entonces, yo para poder leer lo que estoy diciendo aquí abajo, eso que está abajo son dos dados distintos. O sea, yo lancé el dado y sale 4 en el primero, y después agarro el dado otra vez, lo vuelvo a lanzar y salga un número impar. Son dos dados distintos. ¿Ya? Lo estoy lanzando dos veces. Entonces,
Aquí la probabilidad sería probabilidad de que salga 4 multiplicado por la probabilidad de que salga un impar. Y esto sería 1/6 multiplicado por 3/6. ¿Cuánto es esto? 1/6 por 3/6. 1/6 por 3/6. ¿Cuánto es? ¿Cómo se hace la multiplicación de fracciones? Profe, 19 entre 36. 19. ¿Por qué 19? Está sumando. Eso no se suma. No, porque multiplicar cruzado. No. La multiplicación de fracciones se hace lineal. Numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Ya? Sería 1 por 3 es 3. Y 6 por 6, 36. ¿Ya? Lo que se multiplica cruzado, Sebastián, es cuando vas a sumar fracciones que tienen distinto denominador. Ahí se hace el cha-cha-cha. Ah, ya. Suma o resta de fracciones con distinto denominador, que aquí tampoco se aplica porque tienen igual denominador. ¿Ya? Entonces, la multiplicación, recuerden que es lo más fácil, es lineal. Numerador con numerador, denominador con denominador. 3/36. ¿Cómo se simplifica esto? ¿Cuál será la fracción simplificada de 3/36? 3/36. ¿Qué 1 número y divide? 12. Ajá, ¿no escuché, Catrina? 1 y 12. 1 y 12. ¿Y cuál sería el porcentaje? ¿Quién me dice el porcentaje ahora? 8,3%. 83,3. Ok. 8,3, o sea, 0,08. Y el 3 es periódico, creo. No estoy seguro. Queda 96, 4. Perdón. 96. Me quedan 4. Le agrego el 0. Multiplico por 3 y quedan 8,3%. 4 otra vez. Correcto. Correcto. 0,08 con el 3 periódico. Entonces sería 8,33, 8,3%. ¿Ya? Pendiente ahí, Sebastián, que cuando multiplicas por 100, corre la coma 2 veces, ¿ok? No 3. No es 83%, sino 8,3. ¿Se entendió? Sí. Ok. Entonces ahí estamos listos, muchachos. Esta probabilidad es muy pequeñita. 8,3% es poco probable porque yo estoy lanzando un dado, tiene que salir un 4. Ya esa es difícil. Es muy difícil. Y después que la segunda probabilidad, además de que salga el primer 4, tiene que salir un número impar en la segunda. Esa no es tan difícil, pero ya la primera es muy difícil. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Entonces, ojo, la letra O significa unión y suma. La letra I significa intersección y multiplicación. ¿Ya? ¿Anotaron esto? ¿Ya puedo cambiar la pizarra? Avisen, avisen. ¿Sí? Sí. Ok. Listo. Ya puse bonito esto. Ok, listo, muchachos. Vamos con el siguiente. Vamos a hacer algunos ejercicios. Facilito. Primero, de una caja con 5 bolas rojas, 7 negras y 2 blancas, todas de igual tamaño, se extrae una al azar. ¿Ya? ¿Cuál es el espacio muestral de este tiempo? De este perímetro, perdón. ¿Quién me dice cuál es el espacio muestral de este experimento?
Profe, la que tendría más probabilidad no sería la 7 negra. Ok, de que salga una bola negra sería distinta la probabilidad. Pero primero, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el espacio muestral? ¿Cuál es el espacio muestral aquí? ¿Se acuerdan lo que era el espacio muestral? ¿Nadie se acuerda lo que era el espacio muestral? Todos los Posibles casos resultados. posibles. Ok, todos los casos posibles. ¿Cuáles son los casos posibles aquí? ¿Qué puede salir? Son 15. Que salga 15. una roja, una negra, una blanca. Ok, puede salir una roja. Vamos a poner R. ¿Ya? Eso es un caso posible. ¿Cuál Una es el otro negra. caso posible? Una negra. La negra. ¿Cuál es el caso posible? No blanca. La blanca. Ahora, ¿qué pasa? Que ustedes me están dando los resultados uno solo y realmente no es uno solo. ¿Ok? Yo tengo 5 bolas rojas, entonces la roja tiene que estar repetida 5 veces. La roja tiene que estar repetida 5 veces. Entonces ya tengo una, me faltan 4 más. 1, 2, 3 y 4. Porque esos son 5 resultados posibles de que salga rojo. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. ¿Ya? Lo mismo con las negras. Ya tengo una, me faltan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego tengo las blancas. Ya tengo una, me falta otra. Listo. Entonces, lo que decía Sebastián, no todos los elementos tienen la misma probabilidad. No. La negra tiene más probabilidad. ¿Sí se entiende? La negra tiene mayor probabilidad. Mayor. Ah, me está fallando esto. Probabilidad. Ok, ahora voy con la segunda pregunta. A ver, Winder, ¿cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea negra? La probabilidad. Ya. 7 de 14, creo. 7 a favor. Sí. 7 de 14, ¿seguro? Ya. ¿En porcentaje cuánto sería? Ya. Ya. 50%. Ah, no, perdón, 50%. 5%. No, 50%, es un medio. 7 catorceavos es un medio, 50%. Ok, eso es todo, ¿ok? Recuerden, casos favorables entre casos posibles. ¿Cuántos casos favorables hay? 7, porque hay 7 bolas negras. ¿Cuántos casos posibles hay? 14, porque hay 14 bolas en la caja. ¿Ya? Eso es todo. Ahora voy con la probabilidad de que sea verde. Sebastián, ¿cuál es la probabilidad de que sea verde? Verde. Ajá. Casos favorables entre casos posibles. ¿Por qué verde si ahí no menciona ninguna verde? Bueno, pero ajá. Te están pidiendo la probabilidad de que sea verde. 0. 0. Esa es la respuesta. 0 de 14, que son 0. ¿Sí se entiende? Sí. Eso es todo. Muy bien ahí, Sebastián. Ahora voy con la C. A ver, Sebas, ¿es más probable que salga roja o negra o que salga roja o blanca? ¿Cómo sabemos eso? Siento que tienen los números más grandes y los más grandes son el 5 y el 7. En vez del 7 y el... No, no, el 5 y el 2. Ok, eso es verdad. Eso es verdad. Pero vamos a calcularlas bien. Vamos a organizar estos datos. ¿Ya? Ya, Entonces, si son rojas o negras, son 13.
Ok, roja unida con negra. Serían Sí, 13. son porque 13 de no es 14. 13. Roja o negra no son 13. 12, 12. 12 de 14, eso sí. ¿Ya? 12 14. Simplifiquemos la fracción. Vamos a trabajar con fracciones ahora. Lo dividimos entre 2, que es 6. Ah, no, lo podemos dividir entre 3. No, entre 3 No, no se no. puede. Ajá. 6 céntimos. Vamos. Ujú. Listo. Esa es la probabilidad de que sea roja o negra. Y la probabilidad de que sea roja o blanca, ¿cuál sería? Es 7 de 14, que es 50%. Ok, roja unida con blanco es 7 de 14. Que es Se dividió 50%. entre 2 veces. O un medio, correcto. Es lo mismo. Entre 2 no. ¿Entre cuánto lo dividiste? Para que te dé un medio. O sea, es la mitad de 7, es la mitad de 14, por eso. Ok. Séptima parte. Le sacaste al 7 y al 14 y te da 1 entre 2 o un medio. Ok, muy bien, Sebas. Eso es, ¿ves? Ojo, la palabra o significa unión, unido. Por eso lo escribo así. ¿Se entendió esto? Sí. Ok, listo, chicos. Ahora voy con el segundo. ¿Quién lo lee? ¿Quién me lee el segundo problema ahí? En un curso de 30 estudiantes, la mitad son mujeres. El 40% de las mujeres son morenas y el 20% de los hombres no son morenos. Se elige un estudiante al azar. Responde. Ok. Primero, este problema, como tiene varios datos, les sugiero primero que organicen los datos. ¿Ya? Me están diciendo que son 30 estudiantes. Yo no puedo hacer el espacio muestral completo. Sería una locura. Tendré que escribir quiénes son hombres, morenos, mujeres morenas, mujeres blancas, hombres blancos. No, desastre. 30 personas en total. No, no, no. Háganlo ustedes si quieren. Entonces, les pregunto, ¿quién me recomienda alguna forma de ordenar eso que dice ahí en el enunciado? ¿Quién me recomienda una forma? Poner que en total hay 30 estudiantes. Ah, La mitad son mujeres, o sea, 15. ok, hay 15 mujeres, pero ¿y entonces? El 40% de las mujeres son morenas. Poner que son morenas el Ajá, pero 40%. ¿cómo lo escribo? O sea, tú me dices para irlo escribiendo así como línea por línea, todo lo que me estás diciendo. Sí, Ya, como una esa es tabla. una forma, pero es poco práctica. En la estadística se ocupan dos formas, en la estadística y la probabilidad, se ocupan dos formas de hacerlo muy, muy favorables. Una es la tabla de doble entrada, que creo que se las expliqué ya. La tabla de doble entrada me permite organizar todos los datos según dos variables distintas. Aquí, ¿cuáles serían las dos variables distintas? El 40% de mujeres que son morenas y el 20% de los hombres que no son morenos. No, esas no son las dos variables distintas. Vamos a hacer la tablita de doble entrada para que repasemos esto. ¿Cuáles son las dos variables? ¿Cuáles son los grupos que yo puedo hacer aquí? Dos variables distintas. ¿Cuáles son en este problema? 30 estudiantes. Ese es el total de personas, pero no son las variables. De hecho, para este problema, los 30 estudiantes es lo de menos. No hace falta saber cuántos estudiantes son. No se usa más nunca. Las mujeres y los hombres. Mujeres y hombres, esa es una variable. ¿Ok? Pero no es que sean dos variables distintas. Mujeres y hombres no son dos variables distintas, es la misma. ¿Cuál es la variable? ¿Qué variable tiene valores mujeres y hombres?
El porcentaje que son morenas y morenas. Morenos y morenos. Ya, o sea, mujeres y hombres, como te dije, es una variable. O sea, son dos valores de una variable. La variable es el sexo o el género, ¿ya? Entonces voy a poner aquí sexo y puede ser mujeres y hombres. ¿Ya? Esa es una variable. La otra variable, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la otra variable? El Que porcentaje me clasifica. 40 y 20%. Ya va, no entendí. El porcentaje 40 y 20%. No, pero es que estos son, o sea, tú te estás enfocando en los números, y no es el número lo que te define la variable. Es una característica. La otra variable también es una característica. Así como mujeres y hombres es una característica, la otra es una característica. Que los clasifica entre morenos y blancos, por ejemplo. ¿Cuál es la característica que puede ser morenos o blancos? ¿Qué variable es? La que me clasifica entre morenos y blancos. No se entiende la pregunta. ¿A qué me refiero yo cuando yo clasifico una persona? ¿A qué me refiero yo cuando yo clasifico tú eres moreno o tú eres blanco? ¿A qué me estoy refiriendo yo? Ah, que elige a alguien. Elijo a alguien, no es que lo elija, no. ¿Qué característica estoy mirando para yo decir que es moreno o es blanco? ¿Qué característica estoy mirando? Su color de piel. Color de piel. Esa es la palabra. Por fin. Ok, color de piel es la segunda característica. ¿Ya? Esas son dos variables. Una, sexo. La segunda, color de piel. Color de piel. Ahí están las dos. Entonces ya yo puedo decir, por ejemplo, mujeres morenas, mujeres blancas, hombres morenos y hombres blancos. Tengo 4 grupos aquí que puedo hacer. Entonces, por ejemplo, el 40% de las mujeres son morenas. ¿Qué significa esto? Un poco menos de la mitad de las mujeres son morenas. Ok, yo puedo decir eso. O puedo El decir que 60% son blancas. el 60% son blancas, correcto. En este caso, ojo, tengan cuidado con esta tablita porque ahí se les puede dañar toda la tabla. Si ustedes escriben 40%, creo que se les daña la tabla. En cambio, si yo calculo el 40% de la mitad, o sea, 40% de la mitad, esas serían las mujeres morenas. 40% del 50%. Esas serían las mujeres morenas. ¿Ya? El 60% son blancas, es decir, el 60% de la mitad del 50%. ¿Se entiende lo que estoy haciendo aquí? Sí. ¿Ya? Cuando yo digo 40% de la mitad, recuerden que es multiplicando. ¿Ya? En el caso de los hombres me dice, el 20% de los hombres no son morenos. Si el 20% de los hombres no son morenos, ¿dónde va eso? ¿Y cómo va? ¿Puedes repetir? El 20% de los hombres no son morenos. ¿Eso en qué parte de la tabla va? El blanco. En los blancos. ¿Qué escribo aquí, Sebastián? 20 y lo que dijo eso del 50. Por Del el 50. 50%. 20% del 50%. Muy bien. Y en el caso de los hombres morenos, ¿cuáles serían? El 80. El 80% de cuánto? ¿80% del 50% igual? ¿Ya? Esa es una forma de escribirlo. No me gusta mucho esta, pero es válida. Esta es una forma válida. La otra que se usa mucho, más para probabilidad, es el diagrama de árbol. Se los voy a ir presentando porque ahorita vamos a hacer un ejercicio de diagrama de árbol como tal.
Tengo las mujeres y los hombres. 50 y 50. Y de las mujeres hay blancas y morenas. Y de los hombres hay blancos y morenos. Las mujeres blancas, ¿qué porcentaje representan? El 60. 60%. Y 40% son morenas. Y de los hombres, El 80% son blancos. ¿el 80% son blancos? No. El 20% son blancos. Ah, eso. Y el 80% son morenos. Moreno. ¿Se entendió? Sí. Esta es mucho más fácil para mí. El diagrama de árbol es más práctico para el caso de la probabilidad. Si ustedes quieren calcular la probabilidad de cualquier evento, ustedes tienen que enfocarse entonces en la multiplicación, como les decía. A ver, ya va. Mío. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cuántas mujeres blancas hay, ustedes multipliquen los dos brazos, ¿ok? Se enfocan en una de las ramas del árbol y multiplican todas las ramas que estén ahí. 50 por 60. Que fue lo mismo que hicimos aquí. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya representamos los datos que me están dando acá. Ustedes tienen que saber leer lo que les dicen y saber interpretarlo de la forma más conveniente. ¿Ya? Les recomiendo el diagrama de árbol siempre en probabilidad porque es la forma más fácil de hacer. Ahora, la opción A me dice, la pregunta A, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y morena? Mujer y morena. El 10%. ¿Por qué? ¿Por qué es el Porque 10%? Mujer y morena. ¿Por qué es el 10%? En el diagrama de árbol, ¿dónde están las mujeres morenas? ¿Qué rama es? la de arriba. La segunda, ¿verdad? Es Esa es la segunda rama. Mujeres morenas. Entonces les dije que si van a calcular la probabilidad de esa rama es multiplicar 50 por 40. ¿Ok? O en el caso de la tabla, si usted le dice mujeres morenas, ustedes tienen que ver mujeres y morenas están en esta celda, que es 40 por 50. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Cuánto es el 40% del 50%? O el 50% de 40. ¿Ah? 20. 20%. Eso es. La mitad de 40 es 20. Entonces, por eso sería 20%. Vamos a escribirlo aquí en negro. Taca. 20%. ¿Se entendió lo que hicimos o hay duda? Digan la verdad. Parece que no se entendió. Fíjense lo que les digo. O sea, si ustedes van a calcular probabilidad de que sea mujer y morena, ustedes tienen que multiplicar. La probabilidad de que sea mujer es el 50% y la probabilidad de que sea morena es el 40%. ¿Ya? Se está multiplicando ese brazo completo. Mujer y morena. Además, si lo ven en la tabla, ahí está escrito. Mujer y morena se intersectan los dos como si fuesen coordenadas, págata, y da 40 por 50 también. Ese es el cálculo aquí. Ahora, la probabilidad B me dice, ser morena y ser mujer son sucesos independientes, sí o no y por qué. Aquí sí son independientes porque el hecho de que sea mujer no afecta que sea morena o no. ¿Ok? Son sucesos independientes. Se pueden multiplicar. Si yo multiplico 50% por 40%, eso me da la probabilidad de la intersección. Entonces, por eso son sucesos independientes. Entonces, sí son independientes. Y voy con la tercera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre y no sea moreno? ¿Quién me ayuda con esta? Winder.
o Katrina, o Sebastián, o Sebas. Cualquiera. Sea hombre y no sea moreno. ¿Cuál será? 20% del 50%. El 20% del 50%. ¿Cuál es el 50% del 20? El 25%. 15. No es 45%. No es 25. 45%. 20 25 a tampoco. 20%. No te 20% escuché tampoco. mal. No escuché mal. 15. Tampoco es 15. Ya dijeron Es todos los 10. porcentajes. Es 10%. ¿Ok? Recuerden que el 50% es un medio, es la mitad. Entonces, ¿qué hago yo? Automáticamente, 50% es la mitad de algo, entonces la mitad del 20% es el 10%. Eso es todo, así como lo hizo Winter. Entonces, aquí es y, por lo tanto es la intersección, otra vez. Hombre y blanco. Por lo tanto es el 10%. ¿Vamos bien o hay duda? No, vamos bien. Ok. Ahora voy con el tercer problema. Me dice, hacia un liceo, el 40% de los y las estudiantes van caminando. El 35% va en transporte público. Y el resto en transporte privado. Entonces, están los que se van caminando, están los que se van en transporte público y transporte privado. Son tres opciones. Eso me da el total de estudiantes. ¿Cuál es la probabilidad de que un o una estudiante al azar llegue en transporte privado? ¿Cómo hacemos esto? La probabilidad de que un estudiante llegue en transporte privado. Ajá. ¿Qué porcentaje se va en transporte privado? Es lo mismo. 25%. ¿Por qué 25%? Porque 40% se van caminando y el otro 35% se va en transporte público. Ok, Eso ¿y entonces deja, por qué 25? porque la suma de esos dos deja 75, que si le sumamos otro 25 llega al 100%. Exactamente. Eso es lo que hay que buscar aquí. La suma de los tres tiene que ser 100%, porque ahí yo veo el total de los estudiantes. Y además me están sugiriendo en este problema, no es que sea así, pero en este problema me están sugiriendo que son eventos, como dijimos ahorita, incompatibles. Son eventos incompatibles. Es decir, los que se van caminando no se van en transporte público ni se van en transporte privado. Entonces son tres eventos incompatibles. Por eso la suma de ellos tres tiene que dar 100%. ¿Se entendió eso? Sí, Perfecto. Muy bien ahí, Sebas. Ahora voy con el siguiente. En este caso, ahí está justamente diagrama de árbol. ¿Qué es un diagrama de árbol? Ya lo vimos ahorita. Yo parto de un primer evento, suceso, variable, como quieran llamar. En este caso, como cuando lo hicimos ahorita, era hombre o mujer. Es una clasificación básica. Se usa mucho en probabilidad de ese tipo de problemas. Hombre o mujer, niños o niñas, el sexo. Y a partir de ahí yo puedo hacer otra clasificación distinta, haciendo más ramas, ¿ya? En este caso tenemos, se tienen tres cajas, A, B y C. La caja A contiene 8 bombillos, de los cuales dos son defectuosos. Me dice, de los cuales 2 son defectuosos. Listo. La caja B contiene 12, con 5 defectuosos. Y la C contiene 8 con 3 defectuosos. ¿Cómo representamos esto? Antes de terminar de leer el problema, ¿cómo representamos esto? Como un diagrama de A. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para representar esto como un diagrama de A? Ajá, Winder, que se active Winder. A ver, ¿cómo hacemos este diagrama de árbol, Winder? ¿Cómo hacemos eso?
o Katrina, o Sebastián. Ajá, Winder ya apagó el micrófono. ¿No sabes cómo hacerlo, Winder? Y entonces, nadie se atreve a decir nada. No, profe. La cosa no. esa de la rama, Ajá, las ramas. ¿Por dónde empieza la rama? ¿Qué es lo que hacer tenemos que escribir? escribir ABC. A, B o C. Correcto. Y hacer Tengo la tres rama. ramas. Y después de estas tres ramas, ¿qué más hacemos? De la A Poner- tienen que ir 2 que son defectuosos y ya, 6 que están buenos. Ok, bueno. 6, perdón. Ok, porque de la A son 8 bombillos. Entonces yo puedo poner aquí que en A son 8 bombillos. Ahora, de la B, Winder. ¿Cuántos bombillos tiene la caja B? 12. 12. ¿Cuántos son defectuosos y cuántos son buenos? Hay 5 defectuosos. Entonces, Y ¿cuántos hay son buenos? 7 buenos. 7 buenos. Eso es. Y de la C, lo mismo. ¿Cuántos Sebas o Winder, cualquiera? Hay 8 y tiene 3 defectuosos. ¿Y cuántos buenos? 5. Sí. Ok. Ojo. Esto que estamos haciendo en este diagrama de árbol es totalmente distinto a lo que habíamos hecho en el anterior. ¿Ok? Aquí estamos dando la frecuencia absoluta, la cantidad de bombillos. Entonces, no se les ocurra venir a multiplicar. No, la probabilidad de que salga un bombillo defectuoso en la caja A. No, multiplicamos 8 por 2, 16. 16%, profesor. No. Aquí ya pierde vigencia eso de multiplicar las ramas, porque estamos hablando de frecuencia absoluta, no estoy hablando de probabilidad o frecuencia relativa. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Pierde vigencia eso de estar multiplicando las ramas. No se puede. De hecho, es poco, no sé cómo decir, poco útil o se usa muy poco el hacer el diagrama de árbol en estas condiciones. Este fue un ejemplo que conseguí en el libro y es válido para explicar lo que es un diagrama de árbol. Pero las propiedades del diagrama de árbol que les enseñé con el anterior no se cumplen para esto. ¿Ya? Ahora, se escoge una caja al azar y se saca un bombillo al azar. O sea, fíjense lo siguiente, yo tengo dos experimentos. El primero es escoger una caja. El segundo es sacar un bombillo. ¿Se entendió? Tengo dos experimentos. Coger la caja, sacar un bombillo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad P de que el bombillo sea defectuoso? ¿Cómo podemos hacer este ejercicio? ¿Cómo podemos hacer este ejercicio? Profe, Ajá, dígame. sumando los bombillos que son defectuosos y los que no. Ok, en este caso, como les digo, tengo dos experimentos. Yo lo primero que haría realmente es llevar todo esto a porcentaje, porque para mí es mucho más fácil trabajar con porcentaje. Ya cuando yo tengo el diagrama de árbol hecho en porcentaje, ya todo está dicho. Lo que hay es que saber leerlo, nada más. Entonces, lo primero sería ver cuál es, por ejemplo, la probabilidad de que salga la caja A. Si yo escojo una caja, cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que salga la caja A? La probabilidad de que salga la caja A, ¿cuál es? ¿Cuántas cajas hay y cuántos casos favorables hay para la?
Y tres Tres cajas cajas. y una caja favorable. Entonces, un tercio. Muy bien ahí. Vamos a hacerlo de otro color. Vamos a escribirlo aquí en rojo. Para elegir la caja, tenemos aquí un tercio para la A, un tercio para la B y un tercio para la C. ¿Ya? Porque tengo una sola caja favorable. ¿Cómo se va a elegir? No sé. Por papelito, por, no sé, como ustedes quieran. Pero es una caja de 3 en total. Es eso. Ahora, de la caja A, ¿cuál es la probabilidad de que elijamos un bombillo defectuoso? ¿Cuántos casos favorables hay entre cuántos casos posibles? 2 casos favorables de 8. 2 de 8. Eso es un cuarto. ¿Ya? Y ahora, lo mismo con los buenos. ¿Cuál es la probabilidad de que sean buenos? 6 de 8. 6 de 8, que eso es 3 cuartos. ¿Ya? Ahora, lo mismo con la caja B. ¿Cuál es la probabilidad de que sean defectuosos? 5 séptimos. No, no es 5 séptimos. 5 terciavos. 5 5 terciavos. No sé cómo. no es 13. No es- No es 13. 12, 12. 12. Doceavos. Ok, 5 Estoy acostumbrado a que 5 más 7 sea 3. 5 más 7 te da 13 siempre. Sí, sí, sí. Sí, sí, me hace una idea, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Cuánto es la probabilidad de que sean buenos? En la caja B. Siente entre 2. 7 entre 12. Ok, 7 doceavos. Perfecto. Y ahora en la caja C. 3 octavos. 3 octavos y Abajo serían 5 octavos. 5 octavos. Perfecto. Ahora sí, ya tengo todo representado como porcentaje, ¿ya? O como fracciones, es lo mismo. Entonces ya puedo empezar a resolver esto. Ahora me dice, ¿cuál es la probabilidad de que cuál es la probabilidad P de que el bombillo sea defectuoso? Para que un bombillo sea defectuoso, yo tengo que ver cuáles son los brazos que cumplen con esa condición de que sea defectuoso el bombillo. ¿Cuáles son los brazos que cumplen que ese bombillo es defectuoso? ¿Quién me dice? ¿Hay una sola probabilidad de que sea defectuoso o hay varias? Hay varias probabilidades de que el bombillo sea defectuoso. Correcto. ¿Cuáles son? Bueno, a ver. ¿Cuáles son las probabilidades de que ese bombillo salga defectuoso? La primera, ¿cuál es? A ver, si empezamos tomando la A como la caja A como el 100%, sería el 25%. Ok, pero es que no se puede tomar como al 100%. Es este Ah, primer ok. brazo, eso está bien. Yo voy a marcarlo aquí. Pero no puedes tomarlo como 100%, sino que tienes que multiplicar los brazos, multiplicar las ramas. Es decir, es un tercio por un cuarto. Esa es la primera probabilidad. ¿Sí se entiende? Ok, entonces sería Es decir, ojo aquí con esto. 12. A ver, Ajá, ya va, antes de que me digan la respuesta. Un tercio por un cuarto es la probabilidad de que salga la caja A y salga defectuoso. ¿Sí se entiende? El un tercio es de que salga la caja A y el un cuarto es que salga defectuoso. ¿Sí se la entendió? respuesta, sí, la respuesta sería 2 entre 2. No, no es 2 doceavos. No, ¿Cuánto da esa multiplicación? se multiplica el cruzado, ¿no? No se multiplica cruzado. Se multiplica de derecho. Entonces No, era 2 doceavos porque no es 2. 3 por 4 es 3 por 4, 12. 2. ¿Es verdad? Y una por una, 1. Sí, 1. un doceavo, pues. Un Eso es lo que doceavo. suma. Pila ahí con Sí, eso. No se vayan a sí, confundir con eso eso. es lo que-
Ok, pila por ahí. Ahora, ¿esa es la única probabilidad o hay otra para que salga defectuoso? Hay más. Sí. ¿Cuál es la otra? ¿Quién me la dice? A ver, que ya Seba puede silenciarse un ratito. Ya participó bastante. Muy bien, ahí. A ver, ¿quién me dice qué otra probabilidad tengo de que salga defectuoso este bombillo? Cualquiera de ustedes menos C. Vamos a ver. O ya terminamos. Díganme algo. O no saben. Si no saben, también díganmelo para explicarse. Yo estoy de espectador. ¿Por qué estás de espectador? Pues no sabo. Ok. Pendiente que ustedes lo que tienen que buscar es que sea defectuoso. Entonces lo que tienen que buscar en este diagrama de árbol, ¿dónde dice defectuoso? ¿Ya? La letra D la habíamos representado nosotros como defectuoso. Entonces, ya hicimos la de arriba. Aquí está otro defectuoso aquí. Y aquí está otro defectuoso aquí. Entonces, yo voy a marcar esos tres brazos, porque son los tres brazos que yo tengo que calcular. ¿Ya? Ojo, cada brazo se calcula multiplicando. ¿Por qué? Porque el primero lo dijimos, es la probabilidad de que salga la caja A y salga defectuoso. Esa es la primera probabilidad. Pero la otra es que salga la caja B y salga defectuoso. ¿Ok? Entonces son dos probabilidades distintas. No pueden multiplicar todo eso. Son dos probabilidades distintas. Entonces, vamos a leer esto. La segunda probabilidad sería que salga la caja B es 1/3 multiplicado porque salga defectuoso en la caja B. ¿Cuál es la probabilidad de que salga defectuoso en la caja B? ¿Qué me En la dice? caja B. 5. 5 qué? 5 ¿ves? 12. 5 doceavos. ¿Ok? Si tú pones el 5 nada más, Seba, está raspando. Eso está malo. Sebastián. Entonces, pendiente con esto, tienen que escribirlo en forma de fracción o de probabilidad o de porcentaje, como quieran llamar. ¿Ya? Esto es una probabilidad de que salga la caja B y salga defectuoso en la caja B. Ahora, estas dos cosas son dos cosas distintas. ¿Ok? O sale la caja A y sale defectuoso, o sale la caja B y sale defectuoso. Fíjense que dije O. Si es O, ¿qué operación hago entre estas dos probabilidades? Suma. Sumo. Estas dos probabilidades se suman. ¿Ya? Entonces yo tengo que irla resolviendo. Antes de seguir resolviendo hacia abajo, voy a escribir la tercera, porque me falta una más, que es distinta también, es otra opción distinta. ¿Cuál es la tercera opción? 1/3 ¿Cuál es y la- 3/8. Ok, 1/3 multiplicado por 3/8. Es decir, que salga la caja C y salga defectuoso. ¿Sí vamos entendiendo, chicos? ¿O está muy difícil? Dígame la verdad. No sé si se entiende. Ok. Sebas entendió fino. Catherine y Winder, ¿qué opinan? ¿Vamos entendiendo o está muy difícil? No, está bien. Estamos bien. Ok. ¿Quién me dice cuánto da 1/3 de 5 doceavos? 1/3 de 5 doceavos. 1/3 de 5/12 es 5 entre 36. Ok. ¿Y cuánto es 1/3 de 3/8? ¿Cómo? 3 y 24. Ok. Eso te sirve, pero te lo va a llevar muy grande. Prefiero simplificar siempre que se pueda. ¿Qué puedo simplificar entre 1/3 y 3/8? El 3/8. ¿Lo escuché? El 3/8. Completo, lo cancelo, el 3/8. No. Y ¿Qué si puedo cancelar y aquí? si los multiplicamos y después los simplificamos. Ok, eso también se puede, pero sería doble trabajo. Aquí es fácil, muchachos. Cuando esté multiplicando fracciones y esté un número arriba y el mismo número abajo, se cancela porque está multiplicando y está dividiendo. El 3 que está multiplicando con el que está dividiendo se me van y queda 1/8 nada más. ¿Se entendió eso?
Sí. ¿Eso era ¿Ya? un 3 o un 2? Es un 3. Era un tercio por 3 octavos. Ah, bueno, se Era un veía tercio como por 3 2. octavos. Ahora, muchachos, esto tengo que sumar. Y recordemos cómo se suman estas fracciones. Tienen distinto denominador. ¿Qué puedo hacer para sumarlas? Lo más fácil posible. ¿Quién me ayuda aquí? Ya tienen que saberlo. Ya no puedo simplificar ninguna de esas fracciones, por si acaso. Ya están simplificadas. ¿Cómo es que ya se sumaba en fracciones? Profe, Ajá. ponerle... ¿Qué dijo Sebastián? Bueno, Nada. Recuerden que para poder sumar fracciones, el paso general, o sea, lo básico, es simplemente llevarlas a que tengan el mismo denominador, ¿ok? Eso es lo básico. Para ustedes poder sumar, por ejemplo, 8 manzanas con 50 peras, no pueden sumar manzanas con peras, tienen que tener el mismo denominador. Recuerden que el denominador da nombre, ¿ok? Entonces, entre manzanas y peras, el denominador común es fruta. Habría que multiplicar el 1/12 por 3. Se da el mismo denominador, ¿verdad? Ok, ahí queda el mismo denominador con el 36. Pero el 8, ¿por qué número lo multiplicas para que te dé 36? No hay nada que dice 36 exactamente, ¿no? No hay nada que, no te escuché. No, o No sea, hay no hay, nada no que hay dice exactamente. que dé 36, no. Que dé 36, no. Un número multiplicado por 8, que dé 36, no. Entonces ustedes tienen que buscar, preferiblemente, ya del 12 al 36, ya saben que es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque el 36 es múltiplo Podemos del 2. dividir el 36. No puedo dividirlo porque ya el 5 ya está, ya esta fracción está simplificada. No puedo Ya. dividir el 36. Ya eso está simplificada. Entonces, lo que tengo que buscar es el mínimo común múltiplo de 36 y 8. ¿Cuáles son los múltiplos de 36? 8 por 2, 16. No, 8 por... los múltiplos de 36, porque son más fáciles buscar los múltiplos de 36 que los múltiplos de 8. Los múltiplos de 8 son muchos. Los de 36 son menos. el 6. Múltiplos de 36, no divisores. Ah, el 4. El 4, el Los 12. múltiplos de 36 son mayores a 36. No pueden ser menores a 36. Los múltiplos de 36 son los números que resulta de multiplicar 36 por 1, 36 por 2, y así sucesivamente. El 1. 36 por 1. 72. 36 por 1 es 36. Ya sabemos que el 36 es múltiplo de sí mismo. 36 por 2, 72. 72. Entonces, probemos con el 72. ¿El 72 será múltiplo de 8, sí o no? Sí. Sí. Sí, lo Entonces, es. listo, muchachos. No tienen que estar buscando nada complicado. Esto es fácil. Ah, que ustedes quieren hacer el mínimo con un múltiplo de los 3 números, pueden hacerlo. Si ustedes quieren y se sienten cómodos, pueden hacerlo. Si no se acuerdan, se los puedo explicar. Pero traten de hacerlo fácil mentalmente. ¿Ya? ¿Por qué yo excluyo al 12? Porque el 12 es fácil convertirlo en 36. Por lo tanto, puedo convertirlo en cualquier múltiplo de 36 también. Me quedo con el 36 y el 8, que son los más problemáticos aquí. Al yo buscar el segundo múltiplo de 36, 72, este múltiplo de 8 también. Listo, ya estamos hechos. Tenemos que buscar entonces que el denominador común tiene que ser 72. 72, lo escribo aquí abajito. Y me pregunto, ¿qué número multiplicado por 12 me da 72? ¿Qué número multiplicado por 12 me da 72? Ay, El 6. 6 por 12 es 72. Ok, entonces ese 6 hay que multiplicarlo por el numerador. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Porque estoy amplificando. Lo que estoy haciendo es amplificando 6 por 1, 6,
6 por 12, 72. Entonces, aquí me queda 6/72. ¿Vamos bien? Sí, Ok. Ahora, ¿qué número multiplicado por 36 me da 72? 2, El 2. Y ese 2 lo multiplico por el 5. ¿Cuánto me da? 10. 10. Y ahora el otro numerador, ¿cuál es? Eso lo multiplicaron por 9. Ajá. Ya ¿Qué 9 número me lo queda arriba? multiplicas. 9. 9. Perfecto. Muy bien ahí, Sebas. Ahora sumamos. ¿Cuánto es esa suma? 25. 25/72. ¿Se puede simplificar, sí o no y por qué? Creo que no se puede, no se puede ¿Por qué? simplificar. ¿Por qué no se puede? No, de hecho, creo que sí se puede. Un montón. Porque sí. ¿Por qué sí o por qué no? Es Entre fácil. 3. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio de divisibilidad entre 3? Porque 3 entre 25 es 5 y el 72 no sé eso por qué. No sé de dónde está sacando esa Déjeme división. buscar el criterio, que lo tengo más. Esas divisiones que está haciendo Seba tanto asma. 3 25 entre 3 no da 5. al revés, no sé. Aquí está. Ah, si la suma de sus dígitos de un múltiplo de 3. Ajá, para que sea divisible entre 3, la suma de sus dígitos tiene que ser un múltiplo de 3. Entonces, 2 más 5, ¿cuánto no da? se puede. No se puede entre 3. Ok, ¿por qué no se puede, Sebastián? Porque 2 más 5 es 7 y no es múltiplo de 3. Listo, murió, no se puede entre 3. Entonces, ¿qué más hacemos? Eh, buscar otro número como el 7, el 11, el 13, el 17. No, no es esa la solución. Porque entre 5 es si termina en 0 o en 5. Entre 5 es solamente si termina en 0 o en 5. El 25 es solamente divisible entre 5. Si ustedes dividen 25 entre 5, da 5. Entonces, los únicos números que dividen al 25 son el 5, el 1 y el 25. No hay más. El 5, el 1 y el 25. Entonces, el 72 es divisible entre 5 o entre 25. Entre 5 no. Y en 25 tampoco. Si no es divisible entre 5, no, tampoco va a ser divisible entre 25. Exacto. Porque para que sea divisible entre 25, tiene que ser divisible entre 5 2 veces. Entonces, si no es una, tampoco va a ser 2 veces. ¿Se entendió esto, muchachos? Sí. O sea, recuerden los criterios de divisibilidad. Eso es como la Biblia de las matemáticas, muchachos. O sea, de pana. Esos 3 criterios tienen que sabérselo de memoria y les va a ayudar para toda la vida. Ustedes no tienen que estar pensando mentiras. No, que voy a dividir entre 3 porque 25 entre 3 es 5. Mentira. Esas son puras mentiras que sacó Sebas ahí. Entonces, apréndanse los criterios de divisibilidad y ya con eso ustedes saben, no se puede simplificar porque el 25 no es divisible entre 3, el 72 no es divisible entre 5, estamos mal. Ya está. No hay que estar probando tampoco ni con el 7, ni con el 11, ni con el nadie. No se puede probar con nada. Entonces, ahí estamos listos. Esta es la probabilidad de que el bombillo sea defectuoso. Esa es la probabilidad de que el bombillo sea defectuoso. Estamos listos con esto. Ahora, si yo les preguntara a ustedes cuál es la probabilidad de que el bombillo salga bueno, o sea, que no sea defectuoso. ¿Quién me la dice? ¿Qué tenemos que hacer para calcular que la probabilidad del bombillo? Hay que hacer lo mismo, hay que multiplicar la probabilidad de la caja y después la probabilidad de que salga bueno. Ok, esa es una opción, pero no es la mejor. ¿Ya? Hacer el mismo procedimiento sería mucho trabajo. O hacerlo por descarte de cuánto porcentaje equivale las marcas. Ok. Esto sí, se puede llevar a porcentaje, yo puedo sacar cuál es el porcentaje. Y si lo tengo en fracciones, también puedo hacerlo facilito, más fácil en fracciones todavía. Tengo 1 menos lo que, o sea, la probabilidad de que sea bueno es lo que me falta. ¿Ok? Porque si está defectuoso, o mejor dicho, si no está defectuoso, es porque está bueno. Son dos cosas mutuamente excluyentes. Son incompatibles. Entonces,
Si no está defectuoso es porque está bueno. Por lo tanto, de que esté defectuoso es 25/72. Ah, bueno, de que esté bueno es lo que me falta para llegar al 1 o para llegar al 100%. No, profe, ¿Cuánto es? tremenda lógica. Fácil, ¿verdad? ¿Sí se entiende? No, es una tremenda lógica. Si no está defectuoso, está bueno. Claro, o sea, pero es que, ajá, ustedes creen que es como motivo de bullying. Ustedes creen que es motivo de bullying. Pero hay gente que no entiende eso. Hay estudiantes que no lo entienden. Entonces, cónchale, hay que repetirlo varias veces para que lo entiendan, ¿ves? Eso no es motivo de bullying. Por eso lo dije varias veces. Entonces, es fácil. 1 menos 25/72. ¿Cuánto da esa resta? Aquí sí se puede hacer por chachachá. Es lo más fácil. ¿Ok? Recuerden que el 1 está dividido entre un 1 imaginario, entonces hacemos chachachá y ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Vamos a ver. Nadie. 72 por 1. 72. Ajá. Entonces, ¿por qué se tardan tanto? 1 por 25. 25 menos 25. Ajá. Y ahora, la resta, ¿cuánto da? 52. 47 entre 72. 47/72. Eso es lo que da. Y ahí estamos listos. ¿Ves? O está defectuoso o está bueno. Entonces, esa es la probabilidad de que un bombillo salga bueno. ¿Se entendió este problema, muchachos? ¿O hay dudas? Listo. Con esto terminamos la clase de hoy porque lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Pero les voy a dejar unos ejercicios de tarea. Les voy a dejar unos ejercicios de tarea y para la No. vamos a resolver los ejercicios de la tarea y vamos a resolver otros ejercicios más. ¿Ya? Me despido por hoy, muchachos, pero pórtense bien, cuídense mucho. Les mando un abrazo para ustedes y para su familia. Y nos vemos el martes, otra vez a la misma hora. Chao. Ah, profe. Chao, profe. Chao, Seba. Muy bien hoy. Excelente la participación. Chao, Katrina. Chao, Sebastián. Chao, Winder.